López, portavoz del Partido Socialista en el Senado, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, enseguida vamos a entrevistar a Javier Maroto. Seguro que usted tuvo oportunidad de escuchar ayer, dio por hecho que Mariano Rajoy va a declinar esta segunda posibilidad de ir a la investidura. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Bueno, escuché a Javier Maroto ayer y he leído hoy alguna información en algún periódico que dice incluso que el Partido Popular está presionando a la Casa Real para que ni siquiera se le ofrezca. Me parece muy grave, me parece que es una vez más Mariano Rajoy en estado puro, sentado y fumándose un puro, nunca mejor dicho, esperando que otros resuelvan sus problemas, ¿no? La verdad es que han pasado más de 40 días de las elecciones generales y Rajoy no ha hecho nada. Pero en el Partido Socialista seguimos pensando que es su tiempo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Aquello que hemos acordado por unanimidad en el Partido Socialista. Uno, que es el tiempo de Mariano Rajoy y, por lo tanto, respetar su turno y no hablar ni intentar pactar todavía con ningún partido. Por eso hemos hecho lo que hemos hecho. Dos, votar no a Mariano Rajoy o a cualquier candidato del Partido Popular. Y quiero subrayar, porque escuchaba ahora a David Jiménez, director del Mundo, que esto también es unánime en el Partido Socialista. Todo el Partido Socialista unánimemente ha dicho no a la investidura de Rajoy o de otro candidato del Partido Popular. Tres, en el caso de que Mariano Rajoy fracase o que el Partido Popular fracase, evidentemente hacer aquello que es nuestra obligación y, por lo tanto, abrir una ronda de diálogo con el resto de formaciones políticas para sacar adelante, que esto es lo más importante, un programa de gobierno, porque esa es la clave. Lo que coinciden todos los socialistas es no solo en rechazar un gobierno del PP, no solo en intentar formar un gobierno, sino también en hacerlo sobre el para qué. ¿Para qué gobernar? Porque esta es la clave. Aquí estamos todo el día hablando de matemáticas y de números y no estamos hablando de lo más importante, que es para qué gobernar. Y eso es lo que queremos hacer los socialistas. Pero de eso se deduce, señor López, que si mañana declina Mariano Rajoy ir a la investidura, ¿Pedro Sánchez aceptará? Bueno, yo espero que si Mariano Rajoy declina, que espero que no decline, porque nosotros le estamos diciendo que es su tiempo y es su obligación intentar formar gobierno, no vuelva a hacer ese mus negro que se dio la otra vez. Y por lo tanto, que si el señor Rajoy declina, que se vaya a casa. Eso de que pase el turno y a ver qué pasa, esas cosas de Mariano Rajoy, de verdad, no está el país para esas bromas de Rajoy ya. Por lo tanto, si Rajoy... No, digo que dígame. No, acabe, porque no me ha respondido. Pongamos que declina. Sí. ¿Qué ocurre entonces? Ya lo hemos dicho. Está escrito en negro sobre blanco en la resolución del Comité Federal. Si Rajoy fracasa, si Rajoy declina, el PSOE cumplirá con su obligación. El PSOE siempre está a la altura de las circunstancias y, por lo tanto, se pondrá en marcha para hablar con el resto de formaciones políticas. Bueno, pues como he visto que aludía usted a los comentarios de David Jiménez, le cedo el turno de palabra, porque hemos leído parte del editorial de El Mundo, pero el del País también es muy duro. Si quiere, luego le pregunto por el mismo. Sí, hola, señor López. Buenos días. Habla usted de coincidencia dentro del Partido Socialista, pero lo cierto es que a nosotros, los miembros destacados de su partido, fuera de las cámaras, nos expresan claramente una división muy importante con respecto a si Pedro Sánchez debería ser el candidato, si debería formar gobierno con Podemos, y muchos de ellos lo cuestionan, ¿no? ¿Usted cree que alguien que ha logrado los peores resultados de la historia del PSOE está legitimado con 90 escaños para ser presidente del gobierno? Yo, David, respeto muchísimo todas las opiniones, todas, aunque no las comparta. Es más, lo que piensan los dirigentes de mi partido no me hace falta leerlo en ningún periódico porque hablo con ellos a diario y porque estoy en el Comité Federal y les escucho, ¿no? Y yo insisto, David, en que es muy sencillo para que la gente nos entienda. Hay unanimidad en el PSOE en rechazar una investidura de Rajoy o de otro candidato del PP. He dicho unanimidad, David. Hay unanimidad en el Partido Socialista en que el PSOE debe intentarlo. Y cuando digo intentarlo, digo ¿para qué? Lo más importante, los ciudadanos estarán diciendo, pero bueno, llevamos 40 días hablando de grupos parlamentarios, de ministerios, de cargos. Por favor, eso sí que es la vieja política. Hay que empezar a hablar de para qué gobernar. Yo sé que en este partido llevamos 4 años yendo al Tribunal Constitucional para denunciar las políticas del PP, denunciándolas en el Congreso, en el Senado, en los ayuntamientos, en las comunidades, en las calles. Por lo tanto, lo importante es para qué. Y nosotros nos hemos presentado para derogar la reforma laboral, para subir el salario mínimo, para rescatar la ley de dependencia. De esto es lo que hay que empezar a hablar ya en este país y de eso es de lo que hablará el Partido Socialista. Sí, pero en todas estas discusiones que estamos teniendo estos días, muchas veces da la sensación de que las políticas son secundarias, ¿no? Y de lo que estamos hablando, tanto en el caso de Rajoy como en el de Pedro Sánchez, es de la supervivencia política de esos candidatos. Yo no estoy de acuerdo con eso, David, porque por eso estoy intentando explicarlo. El PSOE, por unanimidad, acordó que era el momento de Mariano Rajoy.
Ergo, hemos respetado los tiempos. Es Rajoy el que debería haber estado hablando con el resto de formaciones políticas y no lo ha hecho. El PSOE tiene 90 escaños, quedan 260, no lo ha hecho. Si al PSOE le toca, si el PSOE tiene esa oportunidad y esa obligación, empezará por ahí. Empezará por decirle a la gente para qué gobernar, no con quién. Hay veces que se pregunta ¿en qué cedería el PSOE? No, mire usted, el PSOE intentará sacar adelante un programa de gobierno fiel a sus principios, fiel a su programa electoral, donde habrá que hablar con muchos más. ¿Pero para qué? Es que no, la pregunta no es ¿cómo sumamos 5 y 10 más? No, mire usted, ¿vamos a derogar la reforma laboral, sí o no? ¿Vamos a subir el salario mínimo, sí o no? ¿Vamos a rescatar la ley de dependencia, sí o no? Para eso estamos, para eso nos hemos presentado a las elecciones. Y, perdón, ya la última pregunta. ¿Y no cree usted que a la hora de cambiar todas esas cosas, el programa del Partido Socialista podría tener más coincidencias con Ciudadanos y el Partido Popular en un gran pacto constitucional que con un partido como Podemos o con grupos que claramente están abogando por la ruptura de España? ¿No cree que sería más fácil? ¿Y por qué, siguiendo el hilo de esa pregunta, ni siquiera sentarse a hablar y a escuchar lo que tiene que ofrecer el presidente del Gobierno? Bueno, yo creo que hemos dicho por activa y por pasiva que sería traicionar a nuestros electores después de presentarnos para cambiar, acabar dando un gobierno al Partido Popular. Es que han hecho lo contrario de lo que estamos proponiendo, es que es justo lo contrario. ¿No quiere esto decir que el Partido Socialista vaya a ceder? Por supuesto que no, en las cuestiones esenciales en las que nos unen, algunas de ellas con el Partido Popular, donde, por cierto, estando el PP en el gobierno y el PSOE en la oposición, ha habido acuerdos. Ha habido acuerdos para luchar contra el terrorismo yihadista, hubo acuerdos para luchar contra el terrorismo de ETA en su día. No es incompatible estar en el gobierno y en la oposición y poder alcanzar acuerdos. Se dice, por ejemplo, hay que hacer un acuerdo para reformar la Constitución donde obviamente tiene que estar también el Partido Popular. ¿Y para eso hace falta gobernar juntos? No, mire usted, esté usted en el gobierno o en la oposición, puede formar parte de una reforma, de una ponencia para reformar la Constitución y poder sacarla adelante. Ha habido muchos acuerdos donde PP y PSOE, uno y otro, estaban en el gobierno o en la oposición, pero no han gobernado juntos. Yo lo siento, acabo, lo siento por aquellos que han acuñado el eslogan del bipartidismo, porque se les va a caer, porque el PP no ha gobernado con el PSOE nunca junto en España. Y eso no quiere decir que no se puedan hacer acuerdos luego sobre políticas concretas. Le iba a decir que será difícil, creo yo, abordar una reforma Nadie constitucional ha dicho que sea fácil. contando con el apoyo del fácil Partido Popular, sabiendo que ni siquiera ahora mismo Pedro Sánchez le coge el teléfono a Mariano Rajoy. Es decir, que también están cerrando ustedes puertas de futuro. Esa es la sensación que tenemos, es lo que dice Mariano Rajoy, que ni siquiera se quiere sentar a hablar con él, cosa que el propio Felipe González defiende que debería hacer. Eso no es verdad, Susana, porque Pedro Sánchez, a cada cita que le ha puesto el presidente del Gobierno en funciones, el señor Rajoy, ha acudido. Pero acudir a una cita no quiere decir que el Partido Socialista vaya a alabar ahora, a amnistiar a un partido que está imputado por corrupción, a un partido que tiene los escándalos por toda España que tiene y que el propio partido está imputado por corrupción, ni mucho menos. Hablar, por supuesto que sí. Os doy la palabra enseguida, pero señor López, ¿usted da por hecho que la militancia es más de izquierdas que la dirección del Partido Socialista? No, yo tengo un profundísimo respeto por todos los dirigentes y por todos los militantes de mi partido y creo que decidimos entre todos. Es más, Pedro Sánchez es el primer secretario general de la historia que ha sido elegido por la militancia. Por cierto, cuando hubo una gran coalición en Alemania, cuando hubo un acuerdo de gobierno del SPD con la CDU en su día, también hubo un referéndum entre los militantes del SPD. Por lo tanto, parece razonable que quien ha sido elegido por la militancia, si alcanza un acuerdo de gobierno, insisto, si alcanza un acuerdo de gobierno, le pueda preguntar a los militantes de este partido si están de acuerdo. Pero usted hace referencia a un acuerdo en Alemania que sí era vinculante. ¿Por qué en este caso no lo es? Si tan importante es la opinión de la militancia. Pero vinculante o no vinculante, pero ¿cómo no va a ser vinculante? Yo no voy a entrar en cuestiones jurídicas absurdas. ¿Cómo no va a ser vinculante preguntar a 200.000 militantes del partido si están de acuerdo o no? Hombre, vinculante será. Que en la práctica sí lo es. Hombre, por favor, si hacemos una consulta a 200.000 militantes no es para decir al día siguiente no vale lo que han votado ustedes. Pues, pero no está marcado, pero no está marcado estatutariamente. O sea, no está fijado como tal. Claro, es que no está fijado como tal. Entonces ustedes utilizan la carta de la militancia y en función de lo que salga van a refrendarla. Pero el comité es el que realmente debe de refrendar esa política de pactos, como ha pasado a finales del año pasado y ahora en este propio comité. Vamos, o sea, que esto es bastante evidente. ¿De verdad alguien en ese estudio se puede creer
que si la militancia del PSOE dice una cosa, los dirigentes van a hacer la contraria. Por favor, si se hace una consulta es para, por supuesto, aceptar lo que dicen los militantes. Bueno, yo sí le quería preguntar, señor López, que ustedes con el PP, por mucho que traten de distanciarse por una cuestión táctica, sí comparten determinadas cosas. Comparten la soberanía nacional, comparten el respeto a la monarquía parlamentaria, comparten además cuestiones esenciales como, por ejemplo, la firma del pacto antiterrorista. Esto ni siquiera lo comparten con Podemos. Ustedes se alejan del PP, pero han pactado las reglas de nuestra democracia entre el PP y el PSOE desde tiempo inmemorial. Y a mí me parece que lo más importante de lo que ha pasado este fin de semana, el sábado en el comité, es que le han marcado ustedes unos plazos a Pedro Sánchez, usted no evidentemente, sino esto que se llama la baronía, para que las primarias empiecen a principios de abril, que coincide exactamente con los 2 meses de plazo de la investidura. Es decir, hay un recorrido que ni siquiera ha empezado estatalmente, el monarca todavía no ha dicho cuándo se van a empezar los plazos, en la Cámara del Congreso ni siquiera hay hablas por ejemplo con Micaela Navarro, que es la vicepresidenta de la Cámara en el Congreso, y no sabe exactamente cuándo se van a empezar los plazos, y sin embargo ustedes sí le han tasado a su secretario general cuándo se tiene que establecer el proceso de primaria. A mí esto me parece particularmente indicativo de lo que pasó el sábado. No sé si tendré mucho éxito, pero yo voy a intentar explicarlo en todo caso. El Partido Socialista tiene que celebrar congresos cada 4 años. Eso está arreglado, está en los reglamentos del Partido Socialista. Y tocaba hacer un congreso en febrero, ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? Adaptar sus tiempos a los tiempos del país. No parece razonable que en plena negociación para formar gobierno haya un congreso. Por eso hemos ido a mayo. Y ahora yo pregunto, hombre, espero que para mayo sepamos todos los españoles si hay gobierno o no lo hay. Espero que para mayo. No espero que el señor Rajoy pida otras 3 semanas más a su majestad el rey y otras 4 luego para formar gobierno. No lo espero. Yo creo que para mayo debemos saber todo. La puede pedir Pedro Sánchez, señor López, que la puede pedir Pedro Sánchez. Que la puede pedir igual. El Congreso siempre será después de unas elecciones anticipadas, nunca antes. No. Permítame explicarme aquí, que esto es muy claro. Permítame aquí. Insisto que el Congreso del PSOE tocaba en febrero. Yo entiendo que la gente que no verá, no sé si le importa mucho el Congreso del PSOE, pero le voy a explicar. Se aplaza a saber si hay gobierno o no hay gobierno. Por lo tanto, si no hubiera gobierno en este país y hubiera repetición de elecciones, el PSOE no es que tenga que hacer un Congreso, es que lo primero que tendrá que hacer es elegir candidato en el caso de repetir las elecciones. Pero tenemos que dar 18 pasos para eso, oiga. Ahora hay que ver si Rajoy va o no va. 1. 2. En el caso de no ir, el PSOE lo intentará. 3. Si el PSOE no consiguiera formar un gobierno, evidentemente habrá repetición de elecciones. Y antes de eso... ¿Qué pasa con esa militancia, la andaluza? Los militantes del PSOE son mayorcitos, por cierto, son bastante mucho más maduros de lo que algunos se piensan y votarán si corresponde libremente. Por lo tanto, yo respeto mucho las cuentas que pueda echar la razón sobre los militantes del PSOE, pero créanme que los militantes del PSOE son libres, tienen criterio y en su día, si corresponde, votarán. Insisto, yo no creo que hay una cierta incoherencia. Andamos todo el día denunciando que los políticos no hablan de lo que importa. Y luego al final nos centramos en hablar todo el rato de cuestiones de estas. Si yo creo que hay que empezar a hablar en este país, insisto, ¿derogamos la reforma laboral, sí o no? ¿Ponemos en marcha medidas para luchar contra la corrupción de verdad, sí o no? ¿Subimos el salario mínimo, sí o no? Oiga, ¿rescatamos la ley de la dependencia, sí o no? Pero, esto es lo importante para la gente. ¿Quién habla de eso? Sí. Han hablado ustedes en el Comité Federal. Yo intento. Pero digo que el debate ha sido precisamente la consulta a la militancia y la fecha de convocatoria del Congreso. No es una cosa que nos inventemos los periodistas, es lo que hablan ustedes en el seno del Comité Federal. Créame, yo estuve presente, fueron 5 horas de debate y se habló mucho de esto, se habló precisamente de qué políticas, de para qué. Es más, insisto, estamos respetando los tiempos. Hemos dicho que era el turno de Rajoy. Si Rajoy fracasa, el PSOE lo que pondrá encima de la mesa es el para qué, y ahí hablará con otras formaciones políticas. Y eso será lo importante, dirigirse al país, para decirle a este país qué es lo que se quiere hacer, qué políticas se quieren aplicar, y luego veremos qué apoyos se tienen o cuáles no. Pero no vamos a empezar la casa por el tejado, no vamos a empezar, como dice el señor Pablo Iglesias, repartiendo ministerias. No, oiga, no va por ahí. Esto va de para qué. Y cuando sepamos para qué se quiere gobernar, veremos qué apoyos se pueden tener. Cristina. Sí, pues yo tengo que decirle que el gobierno que ustedes están pergeñando tiene muy claro el para qué, porque sus socios nosotros lo que quieren, perdóneme, el que han planteado, quiero decir, la no mano tendida. Ustedes han dicho que van a negociar, claro, es que, en fin, la palabra que pueda elegir a lo mejor no es la que usted elegiría. En cualquier caso, lo que quiero decir es que sus socios van a la ruptura de España. Me explico. Usted dice, no, Rajoy no va a ir, está mareando la perla. Y bueno, Rajoy no va a ir a formar gobierno porque ustedes han dicho que no van a la gran coalición.
Así que es absurdo que el presidente se presente a que lo trillen en el Parlamento. Ha dicho usted que no, ha dicho que no a la coalición a la alemana y entonces les toca a ustedes elegir. Y han elegido como socio de viaje a Podemos, por lo menos ese es lo que ha revuelto el Congreso este fin de semana. Y hay un problema, que es que la cuenta con Podemos no les sale. Ustedes tienen 90 escaños, 90 mínimos escaños, los peores resultados en la historia del PSOE. Junto con Podemos no llegan a los 163 que suman PP y Ciudadanos. Para eso necesitan el voto del PNV, que hoy es portada de ABC reclamando el derecho a decidir, y la abstención de otros sectores. Claro, la apuesta que están haciendo ustedes no solo tiene que ver con la dependencia patatín patatán, tiene que ver con que para reunir los números ustedes necesitan votos de personas que van contra los principios del Partido Socialista. No es verdad eso. Aquí hay muchas sumas posibles. De verdad, insisto que el PSOE no ha empezado a negociar con nadie. Insisto en que el PSOE no va a renunciar nunca a sus principios, ni por supuesto a la unidad de España, faltaría más, ni a la soberanía que compartimos todos, faltaría más. Hay otras formas de sumar, pero insisto que lo más importante es para qué. ¿Para qué? Y lo hablaremos. Y en ese para qué, insisto, el PSOE nunca pondrá en cuestión cuestiones que son de Estado, que son de principios. Dígame usted que, más que nada, porque yo siempre he sido, es verdad, mala en matemáticas desde niña, pero vamos a ver, si Ciudadanos no va a gobernar con Podemos, que está claro y lo ha dicho, dígame usted qué cuentas quedan. Pero si es que, no, vamos a ver, yo insisto, aquí hay formas de sacar una investidura, hay coaliciones de gobierno, hay muchas formas de sumar. No. Usted sabe que la investidura, sí, déjeme, usted sabe que la investidura se trata de tener más síes que no es, y por lo tanto habrá que ver cómo se hace eso, si es posible. Pero yo le digo, hombre, pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que tiene que el PSOE tener en contra todos los votos de Podemos y todos los votos de Ciudadanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya veremos. Vamos a ver, le estoy diciendo que si tiene todos los síes de Podemos, no va a tener los votos de Ciudadanos, porque nos lo ha dicho Albert Rivera. Es que, claro, las cuentas son las cuentas y la gente cuenta, don Óscar. Necesita usted los votos del PNV y que se le abstengan por lo menos la Esquerra, Convergencia, etcétera. Y esto es un problema para España. Mucho programa, pero lo que ustedes están proponiendo es contrario a lo que les han marcado los varones como líneas rojas. No es verdad. El Partido Socialista, en relación con Cataluña, para que quede claro, tiene una posición que es la reforma de la Constitución y la va a mantener. En todo caso, no vamos nunca a mezclar un proceso independentista en Cataluña del que estamos radicalmente en contra con la gobernabilidad de España. Nunca. Por lo tanto, y yo insisto, el PSOE podría haber acordado abstenerse para que gobernara el PP. No es lo que ha acordado. Hay unanimidad en el PSOE. El PSOE podría haber acordado ir a repetición de elecciones sin intentarlo. No es lo que ha acordado el PSOE. El PSOE lo que ha acordado es intentarlo, sobre un programa. Y eso es lo que va a hacer, por cierto, acordado por unanimidad por el Comité Federal del PSOE. Entendemos que es nuestra obligación y que hay muchos millones de personas en este país que quieren acabar con la reforma laboral, que quieren que suba el salario mínimo, que quieren rescatar la ley de la dependencia, que quieren acabar con la corrupción de una vez por todas y que quieren un gobierno que haga todo eso. Y eso lo va a intentar legítimamente, sin salirse del marco constitucional, sin renunciar a sus principios. Eso es lo que vamos a intentar. Don Óscar, le quería preguntar sobre la fractura que se ha generado este fin de semana. Vamos a ponernos en un escenario bien posible. Los militantes votan a favor de su coalición con Podemos. No lo hacen. ¿Por qué coalición con Podemos? ¿Por qué? Es que tenemos todo el rato una es que estamos hablando sobre un caso. Ciudadanos no va a gobernar con Podemos y ustedes no tienen los votos suficientes. ¿Pero por qué tiene que ser un gobierno? Vamos a decir que ustedes hacen coalición con Pin y Pon y votan los militantes a favor y los varones en contra. ¿Usted no se dan cuenta de que han fracturado el partido? Que ahora mismo los varones están que echan los dientes porque realmente lo que han pretendido es recortar sus competencias diciendo no, los que van a votar aquí son las 200.000 personas y lo que han hecho es debilitar el partido. Para empezar, en mi partido no hay varones. Hay secretarios generales y presidentes autonómicos a los que tengo mucho respeto, por cierto, que lo están haciendo muy bien en sus comunidades autónomas. Y que todos ellos, con toda la dirección del PSOE, han acordado la misma hoja de ruta, que es la que estoy explicando. Nadie en el PSOE ha defendido que dejemos gobernar al PP. Nadie es nadie. Nadie en el PSOE ha defendido que vayamos a elecciones sin intentar gobernar en este país. Y todo el mundo en el PSOE, todo el mundo, dirigentes, no dirigentes, presidentes, militantes, lo que quiere es que este partido lo intente. Insisto, sin renunciar a sus principios, sin poner en cuestión el marco constitucional, para aplicar políticas de izquierdas, progresistas, por las que nos hemos presentado. Y eso es lo que vamos a intentar. La última pregunta ya. Muy breve, señor López. Para ustedes la reforma constitucional es absolutamente prioritaria, entiendo, para resolver los problemas.
Digo, según derivo de sus palabras, ha dicho, la reforma constitucional será el mecanismo que nos ayude a solventar el problema catalán, entre otros, ¿no? Creo que ha dicho más o menos esto. Es nuestra propuesta, sí. Eso es. Entonces, ¿cómo van a resolver el problema de la reforma constitucional sin contar con el PP, que tiene minoría de bloqueo? Por eso digo, tienen minoría de bloqueo en el Congreso y tienen mayoría en el Senado. ¿Cuándo van a empezar a hablar si realmente ustedes dependen de su adversario para llegar a acuerdos que son fundamentales en España? La propuesta de reforma de la Constitución la hicimos hace 2 años. El señor Rajoy se cerró en banda. Es verdad que este verano hizo un amago. Usted recordará que en la prensa se abrió un poco el señor Rajoy a que se pudiera hacer, luego rebobinó cuando llegaron las elecciones. Hay voces en el PP, el señor Margallo, algunos más, que defienden esa reforma constitucional. Yo creo que se va a abrir paso, tarde o temprano. Le voy a decir más, gobierne el PP o gobierne el PSOE. Yo creo que se va a abrir paso la reforma de la Constitución. Y le digo más. No hace falta, insisto, que gobiernen juntos PP y PSOE para que puedan estar en una reforma de la Constitución de donde no solo es necesario, es que es recomendable, porque la Constitución española es muy importante por lo que dice, pero es casi más importante por lo que encierra detrás, por el espíritu de consenso que encierra y que debemos mantener, donde tienen que estar unos y otros. La Constitución tiene que ser de todos y, por lo tanto, si se abre ese proceso, que el PSOE quiere abrirlo, tiene que estar todo el mundo, pero todo el mundo, por supuesto que el PP también. Déjame que le pregunte por una anécdota. Este fin de semana, el sábado, nos pegamos a todos los varones o baronesas, dice usted que no existen en el Partido Socialista. El caso es que, seguimos a Susana Díaz, comió, seguro que le consta, con Chimo Puig, con el presidente valenciano, y entrevistamos al camarero después de esa comida. Escuche la conversación. No la tenemos. Bueno, perdone, porque no sé si ha tenido oportunidad de escucharla en el arranque. No ha tenido oportunidad. No. Bueno, pues el camarero le pregunta a Susana Díaz si va a ir a Madrid, si la vamos a ver más a menudo por Madrid, y ella le responde que sí, que esa es su intención. No sé, ¿qué le parece? Pues que Susana Díaz viene mucho por Madrid, que es una dirigente muy importante de nuestro partido y que está, por cierto, gobernando muy bien en Andalucía. Por cierto, haciendo frente a los recortes de Rajoy todo el tiempo, que es lo que viene haciendo en Andalucía. Sí, claro. Bueno, el 75%... Muchísimas gracias, señor López. No, esto de los recortes, los recortes del gobierno, que el personal sanitario ha estado con un 75% de el horario laboral para que hubiera más reparto de trabajo. Estos no son los recortes de Rajoy. Sí. La Junta de Andalucía no elige en función de sus presupuestos dónde quiere gastar el dinero, sino que prioriza según qué, efecto popular tiene aquellas políticas que le son rentables y, sin embargo, establece recortes tanto en sanidad como en educación. No es verdad. La Junta de Andalucía ha hecho políticas de izquierdas, ha defendido el estado del bienestar señor frente López, a los recortes de Rajoy. Está bien que usted diga esto, pero la inversión que hace la inversión que hace la Junta de Andalucía en educación, compárelo usted con el baremo de la media. No es verdad. Si quiere usted, mire el reparto último del déficit que ha hecho el gobierno de Rajoy. Mire el reparto del déficit, donde se queda todo el margen en el Estado y se lo corta a las comunidades autónomas. Todo. Esto es lo que ha hecho Rajoy. 1 millón de parados en Andalucía. Señor López, muchísimas gracias. Podríamos seguir discutiendo, pero...